Hola, mi nombre es Israel Sabú y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy les vengo a hablar acerca de mi primer libro, o es en realidad un video en el que les quiero contar acerca de cómo fue que me introduje en la lectura y ese tipo de cositas, detalles. Y lo titulé mi primer libro porque les voy a empezar a hablar también del primer libro que verdaderamente a mí me interesó leer. Entonces, que fue como el primer libro que yo decidí pedir porque quería leer ese libro. Entonces, vamos a hablar de todo este proceso y de cómo de ahí llegué hasta donde estoy. Y cómo es que ahora leo, pues, varios libros. No soy un lector que lee muchos libros al mismo tiempo y que lee una gran cantidad de libros al año. Pero de cualquier manera me parece interesante contar cómo es que ha sido como mi progreso como lector. Cuando era muy pequeño, obviamente me enseñaron a leer. No se crean, nos vamos a saltar al momento de la historia en el que verdaderamente a mí me llamó la atención un libro y dije, quiero leer ese libro. Entonces, ese momento fue de hecho cuando salió la película de las Crónicas de Narnia y de León, la Bruja y el Armario. Creo que fue en el año 2005, para diciembre del 2005. En ese momento yo me emocioné bastante, la película me gustó y obviamente los libros en ese momento los estaban como reeditando y pues los ponían como en las estanterías de las librerías así todos bonitos para que la gente los viera. Y obviamente yo veía pues el libro del León, la Bruja y el Armario, pero no me llamaba tanto la atención porque pues ya había visto la película. Entonces ese era mi pensamiento, era como de quiero otra historia pero que sea de Narnia también. Así que el primer libro que pedí fue... No fue el primero, fue La travesía del viajero del alba. Y fue porque traía un barco en la portada. Sí, esa fue la razón por la cual compré este libro, la verdad. Bueno, lo pedí y me lo compraron porque pues niño chiquito. Este fue el primer libro que busqué y tengo que admitirlo, no lo leí completo, solo leí la mitad. Pero me gustó bastante introducirme a la historia de las Crónicas de Narnia, pero a la hora que lo estaba dejando a la mitad era porque no entendía muchas cosas, porque obviamente El León, la Bruja y el Armario es muy introductorio al mundo, a pesar de que es el segundo libro, pero pues fue el primero en ser escrito, entonces era muy introductorio, y este pues ya tenía un camino bastante por delante. Había salido el primer libro ya para entonces, que es, o sea, el primero cronológico, que es El sobrino del mago, y ya había salido El caballo del muchacho y El príncipe Caspian, y después este libro. Entonces ya había algunos libros, ya el mundo de las Crónicas de Narnia ya estaba bien desarrollado, entonces había varias cosas que yo no terminaba de entender. Entonces fue por eso que le pedí a mi papá el primer libro, El sobrino del mago, y oh Dios mío, cómo me gustó este libro en su momento. Me encantó totalmente, o sea, lo disfruté muchísimo, me imaginé el libro y la historia de una manera que nunca había imaginado algo cuando leía algo. O sea, había leído cuentos de niño y así, o sea, entonces no había leído muchas novelas y como digo, como decía, la otra novela, La travesía del viajero del alba, tenía muchas cosas que no entendía porque simplemente el libro pues ya estaba la historia bastante avanzada, entonces yo no podía entender todo lo que estaba sucediendo. Entonces como este precisamente es un libro introductorio hasta cierto punto porque te cuenta la historia de cómo de hecho Narnia nace, entonces eso es para mí, o sea, me ayudó mucho a tomar una historia que empieza desde cero, que no sé nada y el autor sabe que yo no sé nada de la historia y me introduce a la historia a su propio ritmo. Para mí fue simplemente maravilloso, lo disfruté muchísimo en su momento y eso fue de hecho parte de las cosas que me empezaron a hacer a ser un lector desde muy chiquito, hace pues ya 12 años. ¡Wow! Para ese momento tenía aproximadamente 8 años, entonces eso fue el momento en el que empecé a leer un libro porque yo quise. Este fue el primer libro que terminé y de hecho me sorprende bastante que tengo un recuerdo en el que dije, oh vaya, leí 100 páginas en un día. O sea, es como, yo ni siquiera ahorita a veces hago eso, entonces. Pero sí, recuerdo que en ese día me había sentido como un gran logro para mí porque, porque en todo el día había logrado leer 100 páginas y obviamente ahorita si me lo propongo puedo leer muchas más, pero obviamente en ese momento mi ritmo de lectura era muy lento, era un niño de 8 años, entonces no leía muy rápido y pues también la letra de este libro es bastante grande, entonces
Tampoco podemos decir que era gran cosa, pero era gran cosa para un niño de 8 años y yo me sentí muy orgulloso de eso también. Y obviamente pues eso hasta cierto punto, junto con pegado, o sea, se de la mano, de que me gustó bastante el libro, eso hizo que siguiera leyendo los demás libros de la saga. Y así fue como de hecho seguí leyendo la saga, aunque no la he terminado y he querido releerla. Y si algunos de ustedes recuerdan, empecé de hecho la saga el año pasado otra vez, leí este libro, me gustó muchísimo y luego empecé a leer El León, la Bruja y el Armario, pero no recuerdo bien por qué razón no lo terminé de leer. En parte sí, porque sentí que me recordaba bastante a la película, lo cual está chido, pero también es como de no me aporta nada nuevo, entonces eso fue como parte de las razones por las cuales lo dejé de leer. Sí quisiera terminarlo, o si no simplemente continuar con el siguiente, que es El Caballo y el Muchacho, porque de ese tengo recuerdos muy vagos, la verdad casi no me acuerdo de nada de ese libro, entonces quiero leerlo y obviamente ya seguir con el resto de la saga y terminar el último libro que nunca lo terminé. Lo empecé, lo avancé, pero jamás lo terminé, entonces me siento mal por eso. Después de eso hubo libros que leí, pero honestamente en este momento no recuerdo porque estoy seguro que hubo un momento, como un estadio en el que pasó un tiempo y no leí casi nada. Entonces fueron como meses que no leía nada. Entonces podemos decir que ese es como otro punto negro en la historia de mi proceso como lector. Y después se viene la secundaria, saltamos hasta cuando tenía 12 años o 13, algo así. Y fue para el momento del boom de Crepúsculo. Ahorita de hecho mi libro de Crepúsculo no lo tengo, lo tiene una amiga desde hace varios años, pero sí se acuerda que lo tiene ella y me dice, cuando te vea te lo entrego. No nos hemos visto, pero está consciente de que lo tiene y que me lo quiere entregar. Esperemos regresar algún día. Ese libro fue otro de los libros que me volvieron como a regresar a el hecho de la lectura y pues me leí toda la saga de Crepúsculo y recuerdo haber leído por ahí otros libros, luego se vinieron los Juegos del Hambre, pero también después de que leí Crepúsculo leí La Huésped, eso sí me acuerdo bien, y me gustó mucho La Huésped y estaba así como de sí, quiero seguir leyendo muchos libros, pero no sabía por dónde empezar y pues no existía BookTube, entonces no tenía en realidad libros y obviamente los libros pues no son tan baratos, siendo honestos. Entonces también pues no podía ir a la librería y simplemente decir, me voy a llevar todos estos y a ver cuál me gusta y pues no, o sea, era un proceso muy complicado en su momento. Ahora tenemos BookTube y un montón de gente que nos recomienda un montón de libros que ahora tenemos en nuestro librero y no tenemos tiempo de leer. Es un proceso totalmente inverso a lo que me sucedía antes. Que no sé si es mejor o peor, pero sí, bueno, sigamos. Entonces, después de La Huésped, hubo otro momento que, una vez más, en la preparatoria, volví a dejar de leer. Entonces, pasado, yo creo que como 2 años que no leía casi nada. O sea, leía, pero era muy poquito, si acaso 4 libros al año que fueran por gusto, entonces era muy poquito. Y de hecho recuerdo muy bien que un año antes de que empezara como mi idea de meterme a BookTube y empezar a leer y todo esto otra vez, el año anterior había leído únicamente 4 libros y por lo que recuerdo uno de esos había sido Divergente, el primer libro, que fue cuando empecé a medio conocer BookTube y obviamente pues el boom de Divergente en ese momento después de los Juegos del Hambre. El otro había sido precisamente los Juegos del Hambre, el primero. Se apagó la cámara, sí. Pero bueno, ese otro año había leído Divergente, Los Juegos del Hambre, pero no recuerdo, o sea, estoy seguro que ese año leí 4 libros. En este momento no tengo bien fresco en mi memoria cuáles fueron los otros 2, pero todos esos fueron por gusto y si leí algunos otros fueron por pedidos de la escuela y cosas así. Hubo un momento, una vez más, negro en mi historia como lector en la que casi no leía y si te preguntaban ¿qué están leyendo ahorita? Es como de nada. Entonces, obviamente, otra vez hubo ese momento y después llegó BookTube a mi vida. Entonces empecé a ver a muchos BookTubers, empecé a conocer un montón de libros distintos. Ya recordé, otro de esos libros había sido Bajo la Misma Estrella otra vez y precisamente gracias a Bajo la Misma Estrella y Divergente y todo esto fue que de hecho llegué a conocer a Fa. No recuerdo exactamente cómo llegué con Fa, pero llegué con Fa y en ese momento fue como de oh vaya, me gusta mucho cómo me platica todo esto de los libros y todo eso. Y empiezas a conocer un montón de libros. Recuerdo muy bien, esa vez fue una vez que ella se maratoneó a hacer un video diario durante todo abril. No recuerdo cómo le llaman a ese evento, pero se solía hacer que durante todo
el mes se subió un video diario. No logró subir todos los días un video, pero sí subió un montón de videos, más de 20 estoy casi seguro de que sí, entonces fueron suficientes para mí. Entonces tuve como esa emoción de estar viendo todos los días un video de Fa nuevo y así, entonces eso estuvo muy padre. Y pues obviamente se acabó el mes, hubo de hecho unos semanas creo que no hubo video, entonces como de ¿qué hago con mi vida? Empecé a ver videos viejos de Fa y hubo tiempo en el que creí ya haber visto todos los que me interesaba ver al menos. Entonces empecé a conocer ya a otros booktubers y empiezas a conocer a Clau y otros más y de repente, cuando menos te das cuenta, llega la fil, conoces a un montón de personas, empiezas a conocer autores y todas estas personas resultan que también son booktubers. Conoces a muchas personas porque se realiza el primer encuentro nacional de booktubers y obviamente todos ellos, entonces empiezas a conocer todos sus videos y todas las lecturas que ellos hacen, que de hecho son lecturas que no hacen los otros booktubers que tú ves y oh Dios mío. Eso nos lleva hasta el momento en el que estamos ahora, en el que este libro está lleno de recomendaciones de booktubers, de recomendaciones de amigos, y que estoy leyendo un montón de cosas que estoy seguro nunca hubiera conocido de no ser gracias a Booktube. ¿Cómo me siento al respecto? Me gusta saber que al menos siempre tengo algo para leer, aunque no siempre estoy leyendo, a veces pasan días o incluso semanas en las que leí ya un libro y tengo como un espacio en el que no leo nada, y a veces hay días en los que sí estoy leyendo un libro, pero hay un día entero en el que no leo nada, porque simplemente estoy muy cansado. O sea, a veces, por ejemplo, en la escuela, iba todo el día a la escuela y en la escuela no tenía tiempo de leer porque estaba en clase y así, entonces cuando llegaba a mi casa ya era muy tarde y todavía tenía que ponerme a hacer tarea y obviamente lo único que tú quieres es acostarte y dormir y no quieres saber nada del planeta. Muchas personas me dicen, siempre hay tiempo para leer, puedes leer en el transporte público, pero... chavos, no, yo no siempre puedo. No digo que nunca puedo, porque sí hay muchas veces que puedo, no voy a decir que no. El transporte público que yo tomo, de hecho tomo dos, un tren y otro que es como un camión, que tiene como su propio carril y así, pero es un camión al final del día. Los dos van muy llenos, sobre todo el tren. El tren va súper lleno, entonces a veces es muy complicado porque no puedes tener el libro así, sino que lo vas a tener pegado en tu cara y obviamente no puedes leer porque estás rodeado de personas y te tienes que agarrar también de algún lado, entonces solo puedes agarrar el libro con una sola mano porque no te puedes recargar en algún otro lugar y pues obviamente vas en un transporte público, te estás moviendo, entonces tampoco obviamente no te puedes sentar porque va muy lleno. Entonces ese es el problema. Entonces a veces digo, bueno, con una mano a veces puedo, sí, y lo logré hacer algunos... La mayoría de los días, de hecho, de este verano logré hacer eso y de hecho aprovechaba bastante y avanzaba bastante mis lecturas en los trayectos de ida y de vuelta, pero en el semestre pasado, por ejemplo, y en primero no se podía. ¿Por qué? Les voy a enseñar algo. Imagínense esta mochila llena. Libros, material de trabajo y todo lo demás. Ahora imagínense que tienen que cargar con esto, que es un portaplanos. Nosotros hacemos... Yo soy diseñador industrial, bueno, estoy estudiando diseño industrial, y diseñamos productos, básicamente. Entonces, todos nuestros trabajos son en doble carta y muchos maestros a veces nos decían que no podíamos llevar los trabajos enrollados. Entonces, no nos podíamos llevar un tubo, que es otro de los medios de transporte de los planos, no los podía doblar y meterlos en mi mochila, entonces tenía que traerlos extendido en algo, y para eso existe el portaplanos. Pero no, o sea, es enorme, o sea, y este de hecho es el chiquito, porque este es el portaplanos chico, hay otro más grande y otro mucho más grande. Este es el chico, yo era el que traía el portaplanos más chico, pero es suficiente porque cabe extendida la hoja de doble carta. Como en un camión y en un tren muy lleno voy a andar cargando esto, la mochila, cuidando de no pegarle a la gente porque se molesta mucho a la gente si les pegas con esto, y todavía una mano es ocupada para leer y obviamente sostenerte y todo lo demás. No es tan sencillo. Aparte, había días en los que tenía que cargar con otra bolsa, con material, y a veces, una vez tuve que cargar con un cubo de colores, el famoso cubo de colores, que es como los colores difuminados hacia la luz y hacia la oscuridad. Es muy común hacerlo en las carreras de diseño y de arte y diseño gráfico y todo este tipo de carreras. Es muy común que todos en algún momento lo hacen, pero el cubo que a mí me pidieron era grande, o sea, medía 25 por 25 centímetros y pues volumétricamente es suficientemente grande y era de madera. Entonces cargar con todo eso todas las semanas, porque hasta que lo terminaras y cosas así, y más material y otras cosas diario,
no es tan sencillo. Entonces para mí eso me afectó bastante en mi nivel de lectura, porque en el un momento en el que podía leer, que era el transporte público, no tenía manos con que leer ni espacio en donde leer. Aparte, duró aproximadamente, no sé, menos de 20 minutos en cada transporte, porque de hecho tomo 2 líneas de tren y luego el servicio este que se llama Macrobús. Entonces duraba menos de 20 minutos en cada línea. Entonces pues también no te puedes poner muy cómodo y decir, ah sí, voy a leer durante 40 minutos, porque para esto yo hago más o menos 1 hora para ir a la escuela de ida y otra hora de regreso. Entonces también es bastante tiempo que tengo que tomar de previsión antes de salir de mi casa y luego pues llegar a mi casa pues 1 hora tarde después de que salgo de clases. Y obviamente eso también es pérdida de tiempo tanto para hacer tareas, tus deberes y todo lo demás. Entonces, no me malinterpreten, me gusta mucho mi carrera y la disfruto muchísimo y todo eso, pero sí en mi nivel de lectura me afectaba porque no podía leer lo que yo quería cuando yo quería. Y bueno, aunque no estaba triste porque obviamente estaba disfrutando la carrera, sí era como de, ay, si tan solo pudiera tener un poquito de tiempo para poder leer ese libro. Y es como, no lo tienes, Israel, sufre. Y en estas vacaciones traté de leer un poquito más porque mi ritmo de lectura en este año ha sido un poco lento, precisamente por situaciones como esas. Pero a pesar de todo no ha ido tan mal, sigo por debajo de mi promedio para poder llegar a mi meta en Goodreads, que es 25 libros al final del año, pero algo me dice que sí puedo lograrlo, no sé, me siento motivado, entonces eso es algo bueno. Y sí, bueno, en este momento esa es mi historia. O sea, básicamente en realidad les conté toda mi historia de cómo llegué hasta ahorita y me desahogué acerca de mis problemas de transporte público para llegar a la escuela. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Israel Sabú, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Y aunque sé que me salió un montón del tema, quiero que me cuenten cuál fue el primer libro que leyeron, que a ustedes les llamó la atención, y obviamente cómo fue también como un poquito de su proceso de lectura. Ahora leen mucho, no leen mucho, y si se sienten cómodos con la cantidad de libros que leen en este momento, o se sienten frustrados a veces como yo. Comprendo a las personas que dicen que simplemente no se encuentran en el momento de leer. Así que yo los entiendo. Esas personas que les dicen que siempre puedes leer en el momento en el que sea, todos los días, es como... No, porque tú no has pasado por eso, probablemente. Entonces, seamos más comprensivos con las situaciones de las personas y démonos cuenta de que no todos somos iguales, ni vivimos el mismo estilo ni ritmo de vida. Y seamos todos felices. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Israel Sabú y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.